de psicólogos que estamos trabajando sobre las actividades reservadas a los psicólogos, aquel cambio que hubo hace unos años. Soy licenciada en psicología, licenciada en ciencias de la educación, profesora en ciencias de la educación y profesora para la enseñanza primaria, por eso les traje una imagen de la tierna juventud, para que vean que además alguna vez fui joven, cuando trabajaba en la escuela primaria donde me desempeñé 10 años. También me he capacitado en distintos espacios. En la imagen que tienen a la derecha de la imagen de la maestra, estamos en el Tecnológico con otras colegas de Latinoamérica, donde fuimos a capacitarnos sobre recursos educativos abiertos. Soy directora de tesis, he sido de licenciatura y actualmente soy de maestría y doctorado. Ahí estoy con Alejandra, que es una colega que es de Entre Ríos, cuando ella se recibió. He escrito varios textos, puse algunos, ¿sí? Y el último que compilamos con el doctor Horacio Ferreira es precisamente planificar, enseñar, aprender y evaluar en educación superior. Participo de congresos nacionales e internacionales. A la izquierda estoy en Villa de Soto, en Córdoba, donde estuvimos con Raúl Irigoyen. Y en el centro, en un congreso en España sobre metodología de las ciencias sociales y de la salud. Y me he desempeñado en primaria, secundaria, formación docente en el grado y actualmente en el posgrado. Es decir, a la derecha, me ven con Raúl también, en un curso de veterinaria, donde soy directora en este momento de la especialización en docencia en ciencias agropecuarias. Trabajo en México, en Argentina, México y Uruguay. A la izquierda, en la parte inferior, tienen una imagen, estábamos en el Tecnológico con el doctor Mauro Brangol, y a la derecha estamos en Uruguay, y en el centro es porque soy parevaluador internacional, y ahí estábamos en Costa Rica, que extraño mucho viajar, ¿no? Es decir, en la parte inferior de la imagen pueden ver que viajo, y en los últimos tiempos extraño bastante viajar, entre otras cosas en la vida. Y entonces, para terminar algunas de las pinceladas de mi vida, he colocado una imagen que está en la parte izquierda superior, que es la Benemérita Escuela para Maestros de México, hace un poco más de 10 años. Estamos ahí con dos colegas, una colega catalana y una de Puerto Rico. Me invitaron a participar en los talleres y en un congreso, y bueno, y a partir de ese momento mi vinculación con México fue muy fuerte. En el centro hay una imagen también de cuando era más joven, porque estoy casada con Raúl y tenemos una hija que es María José, que la ven de pequeña en el centro, y la ven ya mayor, joven, ahora como adulta. María José se dedica es documentalista, y bueno, si la llegan a encontrar, la van a encontrar como Majo con H en el medio, Majo Irigoyen. Y Raúl Irigoyen es con quien estamos casados desde hace 35 años, y siempre digo que conservo marido y es parte de mi currículum. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar. No se cortó, ¿verdad? Porque hizo un pipip del... Estamos acá, estamos acá. Bien. No, porque una alarma sonó de que cuando se está por cortar la electricidad, entonces me preocupo. Bien, entonces vamos a trabajar sobre este tema, que es planificar, enseñar, aprender y evaluar en educación superior, y la guía que voy a tomar es tomar cada uno de los capítulos. El primer capítulo que nosotros presentamos, además de la introducción, es un capítulo que escribimos con María Laura Mansi, que vi que estaba en el día de hoy. Y en ese capítulo nosotros trabajamos sobre el aprendizaje desde la visión de los docentes. En los últimos tiempos hemos hecho distintas investigaciones sobre la palabra de los docentes o las voces de los docentes. Ustedes saben que hay muchas investigaciones que se han desarrollado sobre las voces de los estudiantes, es más, es un movimiento, y solamente en los últimos tiempos hemos escuchado en mayor medida las voces de los docentes. En este capítulo nosotros lo que tratamos de presentar
Es un poco la pregunta que a veces nos hacemos los docentes, y en particular lo que trabajamos alguna vez o seguimos trabajando en formación docente, es por qué las teorías del aprendizaje no permean nuestras prácticas de enseñanza y nuestras prácticas vinculadas al aprendizaje. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando, a veces los estudiantes dicen, bueno, el niño es constructor de su propio aprendizaje. Bien, muy bien, perfecto. Ahora en una clase, y en la clase el estudiante, futuro docente, se sitúa exponiendo a los estudiantes. Con lo cual, yo siempre les decía, bueno, muy bien, me pareció bárbaro, pero ¿cómo construye el niño el aprendizaje? Digamos, ¿qué relación hay entre este speech, ¿no?, que se convierte muchas veces en un cliché de aquello que voy a ir a hacer a la práctica? De hecho, en el último año creo que mucho de esto ha aparecido y hemos visto cómo, no sin sorpresa, las prácticas que sosteníamos en el espacio virtual estaban mucho más cercanas a las prácticas tradicionales que a las prácticas donde proponemos trabajar el pensamiento crítico y demás. Por lo tanto, lo que hicimos en ese capítulo es sistematizar parte de algunas de las investigaciones que realizamos, y en esta está vinculada con una actividad que hacíamos al principio de los encuentros de capacitación, que era completar una oración. El alumno es cómo. ¿Por qué esa oración? Porque la consigna era lo primero que llega a tu mente, lo primero que se te ocurre, después hagan la prueba, ahora ya van a estar un poco contaminados y contaminadas, pero lo que aparecía era esto. El alumno es como un papel en blanco, un libro en blanco, un papel en blanco, algo en blanco. Empirismos del siglo XVIII. Si nosotros le hubiéramos preguntado a los docentes qué define alumno, es claramente que no iba a aparecer este tema. Por eso la consigna tiene esas características. Un papel en blanco, es decir, sobrevive en nosotros el empirismo que alguna vez estudiamos. El alumno es como una planta. Bueno, yo siempre digo, bueno, por lo menos ya es un ser vivo. Hemos avanzado con relación a los demás. Y acá lo que podemos ver es esta definición se vincula con siglo XIX, surgimiento de los jardines de infantes. A ninguno de nosotros nos llama la atención hablar de maestras jardineras o llevamos al niño al jardín de infantes. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, lo comparamos con una planta, nos llama la atención, pero de ahí viene. El alumno es como una esponja. Este es un clásico de todos los clásicos. La esponja, yo en general les hago el chiste de, bueno, tiene un límite y después ¿qué hacemos si lo estrujamos? Es decir, es algo que tiene la similitud o tiene la analogía con el cubo. Es decir, tiene una capacidad limitada que después tenemos que... El alumno es como un diamante, un mármol o una arcilla. Esto que nos puede llamar la atención, bueno, un diamante en bruto, que por supuesto nosotros puliremos, como el mármol, o la arcilla, que seremos malvables. Nos puede llamar la atención, sin embargo, está sostenido en lo que se llaman las metáforas educativas. A nosotros en la formación docente nos decían que el alumno era como un diamante, como un mármol y con una arcilla. Es decir, fuimos formados los docentes con estas imágenes. El alumno es como un ave. Acá les puse un hornero, que es el ave que está cerca de casa y que nosotros tenemos muchas imágenes. Pero si ustedes lo piensan, el alumno es como un ave, es como la palomita de Skinner. Es decir, así como aprende el ave, el alumno es como un niño. Este es un tema particularmente interesante porque el niño es heterónomo. Bueno, ya es una persona, por lo menos nos encontramos ya que es una persona, pero el niño es heterónomo, es decir, depende de un otro que le diga, como decía Piaget, ¿no?, que está bien y que está mal. Y es particularmente interesante porque yo acá les estoy compartiendo lo que dicen los docentes, pero lo hicimos también una vez en un grupo de estudiantes universitarios del centro de estudiantes, y el 90% de los estudiantes dijeron que era como un niño. Quiere decir que aún en la etapa universitaria los estudiantes sienten que son como un niño. ¿Qué muestran estas creencias? Muestran que todos pasamos por el sistema educativo, en general, y que en general las teorías no están permeando
nos están haciendo pregunta a nuestras creencias, que siguen firmes ahí, y una de las respuestas posibles sería que cómo trabajamos esas teorías. En general las teorías las trabajamos de manera descontextualizada, no conocemos el contexto de producción de la teoría, cómo se relacionan entre ellas, a quién responden, cuáles son las preguntas de investigación y cómo se relaciona eso con cómo pienso el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, bueno, es una invitación a pensar alguna de estas cuestiones, y acá hay que pensar en las trayectorias, es decir, qué pasa con nosotros en nuestras trayectorias, en nuestros itinerarios, y cómo estos conocimientos muchas veces quedan al modo de un cliché. Estas trayectorias que tenemos, que pasamos todos por el sistema educativo, a veces no interpelan nuestras creencias. Las creencias, las representaciones son resistentes, por lo tanto tenemos que trabajar bastante sobre ellas. Un segundo capítulo, un segundo abordaje que voy a hacer una pincelada, es la planificación. El capítulo de planificación está elaborado por Horacio Ferreira, Alejandro Salgueiro y quien les habla. ¿Cómo pensamos la planificación? La pensamos como una representación anticipada de un proceso. Quiere decir, me lo imagino, como diría John, como una hipótesis de trabajo, pero después está sujeta a cambios. Es decir, nosotros plasmamos estas decisiones del equipo docente, pero después está sujeta a cambio. Es necesario plasmarla y no dejarlas al toro como hacíamos en algún momento, es decir, el emergente, porque si no, eso va en detrimento del currículum, del plan de estudio. Entonces, ¿cómo lo estamos concibiendo? Como un cierto orden de las tareas que muestra pasos, etapas, itinerarios, hojas de ruta que tenemos que compartir con los estudiantes que permiten organizar nuestras tareas. Y en general, yo cuando hablo de planificación cito una frase de Juan Zamaja que a mí me gusta mucho, que él decía, no había que hacer las cosas por cumplimiento, porque mientras cumplo miento, porque la planificación tiene que estar al servicio de la enseñanza, de la evaluación, del aprendizaje. Y ahí lo estamos pensando al currículum, no solamente como documento, como plan de estudio, sino como práctica. Es decir, el currículum también es lo que hacemos en el aula. El currículum viene del latín, que es el autor que lo trabaja es Goldson, es un autor muy, muy interesante, y habla de pista de carreras, de pista circular, es este camino, pero también los autores poscríticos como Tadeo da Silva dicen que es un espacio, es un territorio, es una trayectoria, es un viaje, es un recorrido. Tadeo da Silva dice que es aquello en lo que hace que nos convirtamos en lo que somos, es decir, forja nuestra identidad. Y acá tenemos que pensar en la identidad no solo profesional, sino también en la identidad como personas y como ciudadanos. Es decir, ¿por qué caminos vamos a caminar precisamente? Vamos a correr, vamos a recorrer. ¿Qué caminos recorreremos? Por eso, la idea de currículum no debe estar solo asociada al documento, sino que tiene que estar asociada también a la práctica del aula. Es decir, a pensarlo como un proyecto y como un recorrido. Y ahí nuevamente traigo a Estela Cols en ese sentido. La planificación entonces forma parte de estas decisiones curriculares. En las escalas, nosotros tenemos las escalas a nivel de políticas, las escalas a nivel de la institución y tenemos escalas a nivel del aula. Esta programación articula el plan de estudio en el nivel superior con lo que va a desarrollarse en el aula. Y son decisiones que vamos tomando el equipo docente para trabajar precisamente la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y acá un tema que es central es que la evaluación se anticipa desde el inicio. Es decir, yo anticipo, de acuerdo a qué y cómo enseño, que van de la mano, tengo que pensar el qué y cómo evalúo. El tema de la evaluación es que tampoco puede estar todo supeditado en la evaluación.
no puede estar subordinado a la evaluación. Alguna vez hemos escuchado un docente que dice, esto va para evaluación, esto, es decir, lo que se va haciendo es ciñendo las decisiones más pedagógicas y didácticas a la evaluación. Sí debe estar contemplado, pensando en la enseñanza y la evaluación. En el siguiente capítulo trabajamos con Raúl Irigoyen, la comunicación en el aula. Ahí partimos de la idea de que los grupos son siempre heterogéneos. Es decir, en general escuchamos decir a los docentes, tengo un grupo heterogéneo. Yo siempre les hago el chiste de, así como no existe un hombre feliz, como dice Lacan, tampoco existe un grupo heterogéneo, les tengo más las noticias, el grupo es siempre heterogéneo. Así como en la sociedad el conflicto es inherente a las relaciones humanas, después vemos qué hacemos con él, la heterogeneidad es inherente a los grupos. Trabajamos sobre la biografía comunicativa, es decir, cómo aprendemos a comunicarnos. A veces nosotros creemos que los estudiantes no se comunican porque no quieren, y a veces es porque no pueden, porque no saben cómo hacerlo, porque las formas en que ellos se comunicaron desde sus prácticas familiares fueron o tuvieron determinadas características que nosotros tratamos de desandar. Raúl Irigoyen también trabaja sobre la idea de la generosidad expresiva, es decir, cómo hago para que el otro entienda lo que yo quiero decir. Y abordamos las buenas consignas en relación con las buenas prácticas de comunicación y alentamos a revisar las consignas. Recordemos que una consigna tiene por lo menos 4 componentes, un hacer, un contenido, pautas sobre cómo hacerlos y un producto, y que pueden ser orales y escritas. Yo desaliento las orales porque a veces las orales lo que trae es cierta confusión cuando las escuchamos, ¿no? En el ámbito presencial pasaba eso que los estudiantes decían, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque estaban distraídos, porque no nos entendieron, porque en general aliento las escritas. De acuerdo a su complejidad, podemos pensar consignas de baja complejidad. Si ustedes miran esto, van a ver que esto es consistente, las consignas, con las formas que pensamos la enseñanza. Hay actividades que requieren bajos desafíos cognitivos, todas las relacionadas con identificar y definir. Definir es otro tema que en general sobreabunda y sin demasiada precisión acerca de qué quiere decir definir. Relacionar, comparar son de complejidad media y evaluar, juzgar de complejidad alta. Acá lo que tenemos que pensar es que los objetivos deben estar alineados con las prácticas de enseñanza y con las prácticas de evaluación. Por lo tanto, sí, nuestros objetivos están sobre prácticas de bajo nivel de desafío cognitivo, como recordar o comprender, deberemos enseñar en relación con eso y evaluar en relación con eso. Ahora, si yo trabajo, analizar, relacionar, etcétera, puedo trabajar, es decir, los objetivos deben ir de la mano de las prácticas de enseñanza y de las prácticas de evaluación. Si trabajo con desafíos de bajo nivel, ¿no? El tema es que no puedo pedirle a los estudiantes, yo siempre digo que el triple salto mortal, porque va a caer en una pileta vacía. Es decir, acá tenemos que pensar en cierta consistencia, coherencia y justicia. Justicia a la hora de evaluar, porque si nosotros enseñamos de una manera y evaluamos de otra, ya sabemos que tenemos el fracaso asegurado. Por su intencionalidad y organizativas, de reproducción, de vinculación, de opinión, aclarando que las opiniones no se evalúan. Uno les puede preguntar qué piensa al estudiante, pero la opinión no se evalúa. No puedo evaluar. Ahora, si le pido argumente, dé su opinión y argumente, el argumento no es opinión. Entonces ahí estamos enviando señales equívocas. Bueno. Las preguntas también, nuestras consignas pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas son, reconozca la respuesta correcta, unir con flechas, colocar la palabra, o semicerradas. Y las abiertas son aquellas que promueven la reflexión. Si nosotros trabajamos preguntas cerradas, trabajamos preguntas de control. No desarrollamos actividades metacognitivas.
Es decir, cuando nosotros le decimos, bueno, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y sobre qué base? ¿Y cuáles son tus argumentos? No son cerradas, son abiertas. Y por lo tanto, va a haber un repertorio de respuestas posibles que deberemos ver qué hacer con eso. Traje dos como para compartir con ustedes. ¿Qué clases de animales conocen? Yo acá le podría responder ninguno, o bien podría responder de forma aleatoria cualquier tipo de animal. Cualquiera de ellas estaría bien. El tema es cómo las hacemos. Elabore un cuadro sobre las teorías de la educación y explíquelo. ¿Qué voy a explicar? Las teorías, sobre todo las teorías. Es decir, tienen un grado de generalidad, no coloca la consigna, porque la consigna es responde. Los y las invito a revisar nuestras consignas. En el siguiente capítulo abordamos las prácticas de enseñanza, las estrategias, los modelos, y lo desarrollamos con Laura Bono, con el doctor Horacio Ferreira, con María Laura Mansi, y la profesora Cecilia Exeni lo que hizo es contribuir con la parte de recursos, entonces va acompañado siempre de recursos. Laura Bono trabajó sobre las estrategias didácticas más exigentes y menos exigentes. Si ustedes lo miran, de las menos exigentes a las más exigentes, van a ver que están relacionadas con los objetivos que acabamos de ver, con los verbos, y las de recuerdos, de reconocimiento, son las menos exigentes, y las de construcción, creación, son las más exigentes. Entonces tendríamos que pensar cuáles son las que usamos. Ven que tienen esta relación. Las más exigentes están relacionadas a su vez con ciertos objetivos que nosotros deberíamos proponernos. También trabajamos con las prácticas, estrategias y modelos de enseñanza para invitarlos a pensar qué decisiones tomamos en contextos de incertidumbre y cuáles son aquellas que permiten, favorecen, propician. ¿Por qué digo todos estos verbos? Porque no siempre que alguien enseña, el otro aprende, y no aprendemos solo en espacios formales. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar, vamos a planificar, vamos a tratar de favorecer, pero no tenemos el aprendizaje garantizado, como nos decía el conductismo antes. No tenemos garantía. Entonces, vamos a tratar de pensar qué queremos que el otro desarrolle, que el otro aprenda, cuál es su desempeño esperado, y en relación con eso, vamos a tomar algún tipo de decisión. Por eso, si nosotros queremos desarrollar capacidades, en particular las transversales, vamos a tener que pensar en este repertorio de prácticas de enseñanza centradas en el aprendizaje con los estudiantes. Van a encontrar esas dos denominaciones. Yo en los últimos años vengo hablando de repertorio para pensar que no se trata de una práctica de enseñanza. No es que ahora todos viramos al aprendizaje en base a retos, sino que de acuerdo a qué quiero desarrollar, es la práctica que voy a utilizar para ese contenido. Por ejemplo, las que están centradas en el aprendizaje, sabemos que van a poder desarrollar trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Ahora, cada una de ellas va a poder desarrollar determinadas prácticas diferentes de las otras. Por ejemplo, en base a retos, que es lo que se está usando en los últimos tiempos, que se ha incorporado, o desafíos, lo promueve el Tecnológico de Monterrey sobre la base de otras prácticas. Es un aprendizaje centrado en problemas más generales, como por ejemplo podría ser la pandemia. La simulación es particularmente interesante para profesionales y en particular ahora porque no tenemos la posibilidad de hacer las prácticas reales. El aprendizaje en base a retos permite anticipar y trabajar de manera colaborativa, al igual que casos y problemas. Entonces, las capacidades, las competencias, las desarrollamos en las centradas en el aprendizaje. Las centradas en la enseñanza nos permiten, de alguna manera, trabajar una cantidad de contenidos que no las vamos a poder trabajar en las centradas en el aprendizaje. Hay que resignarse. Es decir, cuando nosotros incluimos centrados en el aprendizaje, algo de la vastedad de contenidos vamos a tener que dejar. Y las centradas en la enseñanza son la exposición, como estoy haciendo ahora, tradicional, exposición dialogada, que es cuando hablamos con los estudiantes,
La exposición significativa o exposición-discusión, cuando trabajamos con mapa conceptual, que propiciamos las relaciones entre los conceptos. La demostración, cuando voy mostrando paso a paso lo que el otro tiene que hacer, por ejemplo, el RCP, que les mostramos nada más, si les mostramos nada más, o la instrucción directa, que vamos a suponer que tenemos muñecos para todos, y a la vez que yo enseño, todos van haciendo, además, bueno, de la instrucción programada, que son los autoaprendizajes. En este momento tenemos que pensar en los recursos o materiales que vamos a utilizar de acuerdo a la práctica de enseñanza que vamos a seleccionar. Entonces vamos a tener que pensar si vamos a utilizar videos, si vamos a usar presentaciones, qué características deben tener, cómo hacerlos, cómo favorecer a través de documentos una lectura más hipertextual, cómo trabajar con problemas, cómo elaborar mapas conceptuales individuales o colaborativos, audios, etc. Por ejemplo, videos y audios en algunas plataformas Moodle permite en los foros grabar un video de 2 minutos o un audio de 2 minutos para compartir. Eso es muy sencillo. Bueno, hay 2 temas más que voy a trabajar, uno más brevemente que el otro, que es de la presencialidad a la virtualidad. Un poco este libro fue diseñado el año anterior al que fue publicado y todavía no estábamos en pandemia, por eso convocamos a la profesora María Belén Barrio Nuevo Vidal y trabajamos sobre unas cuestiones vinculadas a los entornos integrados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es pasar de las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje y al conocimiento. Nosotros necesitamos dominar la tecnología, como dice una autora catalana, que se llama Roy, la tecnología, el contenido y la pedagogía. Pero, particularmente, creemos que no es suficiente con el dominio de la tecnología, el contenido y la pedagogía, sino que se aprende con otros, con y de los otros. Y estas propuestas, estas trayectorias que hablamos hoy, estas formaciones, van a condicionar nuestra formación profesional, pero también como ciudadanos. Si nosotros desarrollamos prácticas solo centradas en el individuo, tenemos garantizados ciudadanos individualistas, es decir, porque solamente van a saber hacer eso, es decir, van a saber competir con otro. De hecho, ustedes saben que Europa y Canadá, para seleccionar médicos y médicas, tienen condiciones de exigencias vinculadas al promedio del secundario, ¿no? En muchos países pasa esto, que se encuentran que estos estudiantes que tienen altas notas no necesariamente tienen alta consideración por los otros, porque a veces para conseguir altas notas entre 95 y 100, entre 90 y 100, han tenido que seguir unas prácticas más de competencia con los otros que de trabajo colaborativo. Entonces hay que preguntarse también cuando desarrollamos políticas públicas, políticas educativas, qué ciudadano queremos formar y en relación con eso la educación. En este capítulo van a encontrar que nosotros con Belén proponemos recuperar la potencia de la producción colectiva y abandonar la creencia de que las herramientas tecnológicas, por un lado, resuelven los problemas o bien traen todos los males. Es decir, si ustedes miran imágenes de la Edad Media, van a encontrar que ya hay estudiantes durmiendo. Por lo tanto, la tecnología no es ni la que trae todos los males, ni la que los resuelve, como creímos muchas veces el año pasado, y por eso hablamos de vivificar el vínculo pedagógico. Finalmente, prácticas de evaluación en educación superior, lo elaboramos con María Laura Mansi, María José Sabelli, quien les habla, y la profesora Cecilia Xeni también aporta algunos recursos. ¿Cuál es nuestro enfoque? La evaluación es para el aprendizaje, es decir, en la evaluación formal es la última instancia que tenemos para generar, producir, desarrollar, y es el aprendizaje nuestra finalidad, no es tratar de ver qué no sabe el estudiante. Se evalúa su desempeño y no se evalúa al estudiante, y se incluye en la planificación, como ya lo dije, y hay que tratar de que la enseñanza y la evaluación no tengan un divorcio de hecho.
porque a veces hay unas propuestas interesantísimas de enseñanza y cuando llegamos a la evaluación, que se toma prueba, prueba escrita de opciones múltiples, que a lo mejor es lo más distante que hay en la vida de las prácticas de enseñanza. Por lo tanto, la propuesta es precisamente pensar en este repertorio en relación con lo enseñado y pensar en devoluciones constructivas. Yo estoy utilizando una línea teórica que se llama devoluciones constructivas, que tiene aproximadamente 10 años, para apartarme de la idea de retroalimentación que tiene un enfoque más instrumental. También, en este sentido, tenemos que pensar que la evaluación, de acuerdo a su grado de estructuración, es informal, semiformal y formal. Nosotros a veces tenemos una equivalencia entre evaluación y formal. Así como muchas veces pensamos que educación es escuela, y no se reduce a eso, la evaluación no se reduce al ámbito formal, y menos aún a la acreditación. El año pasado hubo un deslizamiento de sentido de evaluación a acreditación. Ustedes lo recordarán. La evaluación, antes de pasar al siguiente, recordemos que la evaluación informal es cuando miramos a los estudiantes, vemos si están con nosotros, si están participando. La semiformal son las actividades y la formal es la que conocemos. La evaluación formal, estoy entrando ahora en formal, de acuerdo a la práctica de enseñanza que estamos desarrollando, va a ser la elección del instrumento de evaluación. Recuerden que estamos diferenciando instrumentos de evaluación de instrumentos de registro estructurado. Después vamos a necesitar un instrumento de registro estructurado para poder corregir. Lista de chequeo, escala de apreciación, rúbrica. Esos son instrumentos de registro estructurado. La evaluación es una prueba que puede ser oral, escrita o de desempeño. Entonces, de acuerdo a las prácticas, a qué enseño, cuál es el instrumento de evaluación. Como, por ejemplo, evaluación por estaciones. Muchos de los profesionales de la salud lo conocerán como ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado, que es una evaluación donde hay distintas estaciones por donde pasa el estudiante y en cada una de ellas se va evaluando. ¿Por qué se lo llama ahora evaluación por estaciones y no examen clínico objetivo estructurado? Porque ha salido del campo de los profesionales de la salud y ya se aplica también en otros profesionales, como por ejemplo agentes de calle. Los agentes, los policías, los agentes de calle, en los últimos tiempos también han sido evaluados de esa manera porque lo que trata de evaluar es el desempeño. Y devoluciones constructivas, porque se espera que sea una instancia de diálogo, donde ofrecemos información a los estudiantes. Para eso ellos tienen que conocer los objetivos, cuáles son las listas cuál es el instrumento de registro estructurado que estamos usando, en un proceso de comunicación dialógica, oportuna. Es decir, no le podemos devolver algo un mes después, que ya no se acuerdan de lo que pasó, que puedan identificar cuáles fueron conceptos erróneos. Si nosotros no hacemos esa devolución, en el final van a aparecer de nuevo. Es decir, nosotros necesitamos trabajar con el estudiante sobre esas cuestiones a revisar, ¿no? Yo a veces cuento una anécdota de un alumno, que voy a decir el nombre y no el apellido, que se llama Ricardo, y a lo mejor si me está escuchando lo recordará. Yo cuando era maestra de la década del 80, en particular era maestra en los últimos años, era de quinto, sexto y séptimo, y estábamos en séptimo grado, y yo les marcaba que tenían que revisar para hacerlo de nuevo, y Ricardo en su oportunidad me dijo, póngame mal, señorita, es decir, póngame mal, y liquidemos el asunto. Entonces, el tema es que cuando nosotros trabajamos de esta manera, lleva más tiempo para el estudiante y para nosotros, porque después hay que revisar aquello que señalamos. Como les dije, también van a encontrar una serie de recursos que están a cargo de la profesora Cecilia Excel. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algunas apreciaciones y después les voy a invitar a hacer una actividad un poco lúdica, que es la siguiente.
Para finalizar, entonces, niños, niñas, adolescentes, adultos, es un espacio en construcción de reapropiación de nuestras trayectorias de vida. Apropiarnos en el sentido de hacer, ¿qué hacemos con el nombre propio? Cuando nosotros advenimos a este mundo, tenemos un nombre que nos pusieron otros. Y por lo tanto, nos tenemos que apropiar de ese nombre. A veces, cuando somos niños, nos llevamos más o menos con ese nombre, hasta que en algún momento, ¿no?, nos vinculamos más amorosamente y lo reconocemos, o nos cambiamos el nombre, ¿no?, que también podría ser una opción. En este contexto es necesario revisar nuestras prácticas, sobre todo en este momento que particularmente, personalmente, yo noto cierta exacerbación de ciertas respuestas, en particular las negativas, tal vez estimulados por ciertos mensajes que vienen a través de los medios televisivos, por lo menos en Argentina, que yo aliento a dejar. Es decir, así como a mi madre la alentaba a no mirar los noticieros, hay que tratar de evitar estos programas que lo único que hacen es cargarnos de cuestiones negativas, para mirar algunas otras que podemos pensar en positivo, en cómo trabajar con el otro. Y por eso hablamos de la pedagogía de la implicación, la generosidad y del humor. Es decir, hay que incluir el humor. Habitualmente nosotros, como docentes, nos ocupamos y nos preocupamos por conocer al grupo, pero en particular, ¿qué saben? Nos preocupa mucho qué saben. Sin embargo, a mí me parece que en primer lugar hay que tratar de desarrollar el vínculo. Después nos preocuparemos más sobre lo que saben y ellos se preocuparán por su conocimiento. De hecho, en una investigación que hicimos con la ingeniera agrónoma Cristina Bruti en Entre Ríos, recuerdo que empezamos a trabajar de otra manera, por proyectos, con casos, con problemas. Ella contaba que en Nogoyá las llamaban a la puerta de la casa para que les abriera el laboratorio. Y ahí notaban la necesidad de revisar algunos contenidos que alguna vez habían pasado de largo. Es decir, nosotros necesitamos desarrollar el vínculo, pero no enseñando emociones, esto es una posición personal, sino vivenciándolas. Si nosotros las enseñamos, las convertimos en contenido. También revisar algunas marcas, estas marcas que estuvimos hablando sobre el aprendizaje, y sobre todo los procesos de etiquetamiento. Sobre esto está trabajando distintos autores, pueden encontrar las categorías del juicio profesor en Bourdieu, pueden encontrar los textos de Karina Kaplan y demás, tratando de desandar este camino donde muchas veces nos colocamos etiquetas y llegamos ahí, o bien nos colocan etiquetas los otros, como podemos ver en películas como Entre los muros. Marcas que asumimos como los que somos. Esto lo hemos visto mucho en adultos. Los adultos llegan y dicen, no, yo no me llevo con las matemáticas, no puedo, no me da. No me da. A mí no me da la cabeza para la matemática. ¿Por qué? Porque en algún momento esa persona recibió esa etiqueta y también la asumió como propia. Entonces, resulta imprescindible como docentes revisar nuestras apreciaciones. Para finalizar la exposición, tomé 2 frases de Prieto Castillo, que es un autor argentino, creo que es mendocino, que dice, no se puede aprender de alguien en quien no se cree, y no se puede enseñar a alguien en quien no se cree. También, dice Prieto Castillo, se trata de desarrollar la autoafirmación, el desarrollo de la propia expresión, la capacidad de comunicarse, de interactuar, en un crecimiento sin violencia, con alegría y con la pedagogía del sentido. Por eso creo que la educación tiene como base la confianza y el reconocimiento de lo que el otro es y puede dar de sí. Para finalizar, los invito a una actividad lúdica. Les pido que o tomen sus celulares o vayan a la computadora, abran una pestaña y entren a la página www.menti.com. Ahí les va a pedir un código. El código es este, 91163399. Y lo que tienen que responder es qué se llevan de esta charla. Entonces ahora lo que voy a hacer es interrumpir esto. Marta, por favor, copiame el código también en el chat. Sí, ahora les copio. Esperen que les voy a compartir el código que se ve desde
otro lugar. Bien. El código es este, que está acá, 91163399. Y entonces acá, yo acá les dejo y vamos a ir viendo cómo a medida que van entrando, se va a ir formando la nube de palabras de aquellos que han participado y que quieren participar en esta actividad un poco lúdica para finalizar. Mientras tanto les cuento que este es, como verán, es muy sencillo para los que son docentes y que no lo conocen. Como docentes tenemos que entrar a la página que se llama Mentimeter, www.mentimeter.com, y ahí les va a pedir, ven como dice acá mis presentaciones, les va a pedir una nueva presentación, colocan un título, eligen una opción, si quieren una alternativa, si quieren 9 de palabras, etcétera, y después hacer lo que hice yo. Es pedirle a los estudiantes que entren a menti.com, les dan el código que sale de la presentación y comparten las palabras. Y hacen esta actividad que, como verán, nos sale reflexión, planificación, aprendizaje, reflexiones, aprendizajes, ideas y una serie de palabras y la están acompañando con la que se va formando la nube de palabras. Bueno, después, si quieren, si tienen algún lugar, después les envío la nube de palabras. A mí me parece que es una actividad bastante lúdica y que puede resultarles interesantes y que uno rápidamente puede reconocer qué es lo que las ideas, bueno, las reflexiones y el aprendizaje, las ideas son y los pensamientos y la planificación. Sí, en general van a ver que esta planificación como hipótesis, hoja de ruta, es lo que pensamos y que después, de acuerdo al grupo, ¿no? La otra vez yo hablaba con una docente, decía, bueno, yo voy a dar una charla, pero si vamos a hacer más de una charla, es interesante conocer al grupo, porque eso también nos da una ida y vuelta, desafíos, reflexión, ideas. Bueno, se va nutriendo la nube de palabras con los aportes de cada uno de ustedes. Bueno, y mientras ponen las palabras, me gustaría leer una poesía, que en realidad me pasó mi marido, que me pareció muy bonita, que es de Marta Medeiros. A veces se la atribuyen a Neruda, pero en realidad es de otra autora. Yo cuando la leí dije, Neruda no es. Y lo que dice es lo siguiente. Dice, muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco, los puntos sobre las íes a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, la sonrisa de los bostezos, los corazones de los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, por ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, no lee, no oye música, no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio y no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce, o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a todos por sus aportes, Marta, por la participación. Sí. has visto que hay preguntas en el chat. ¿Querés que te las lea? Dale. Muchas gracias.
A vos, Marta, la verdad que quedamos todos así. El silencio habla por su propio peso, ¿no? Bueno, dice, Pablo Battisti pregunta, dice, consulto, ¿el utilizar planificación de la enseñanza y programación de la enseñanza tiene que ver con distinción o concepción? Sí, en realidad es tratar de distanciarnos. Ustedes recordarán, los que son de mi generación o antes, es que el conductismo lo que decía es que con una buena planificación era suficiente para producir el aprendizaje. Nosotros lo que estamos tratando, usando otro término, es distanciarnos de esa concepción, tratando de abonar a los distintos autores. Por ejemplo, Ausubel nos dice, bueno, nosotros tenemos que establecer puentes cognitivos. Tenemos que relacionar lo que conoce con lo nuevo. Tenemos que ofrecerle al estudiante un material potencialmente significativo, pero es insuficiente, porque el alumno tiene que tener una actitud significativa, es decir, tiene que hacer algo. Entonces, no basta con una buena planificación para propiciar el aprendizaje. Esa es, efectivamente, es una posición que ustedes van a ver que, en general, cuando se habla de programación, no es para pensar una programación al estilo de la programación tecnológica, sino para distanciarnos de la idea de planificación como suficiente para producir el aprendizaje. Gracias, Marta. Martina Valentini, que es profesora de la licenciatura nuestra en educación, dice que, ¿por qué considerás que la idea de retroalimentación tiene un enfoque más instrumental? Porque viene de ahí, digamos, viene de la maquinaria. Es decir, así como evaluación formativa viene del conductismo, a pesar de que todo el mundo cree que viene del constructivismo, viene de Scriven en la década del 60, que trabaja sobre retroalimentación. Vuelvo a lo mismo que decíamos antes. El conductismo lo que dice es que nosotros dividimos en partes, en fragmentos el contenido, enseñamos, chequeamos, retroalimentamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo chequeamos? Porque el aprendizaje depende del enseñante, depende del docente. Si ustedes no aprenden para el conductismo, la pregunta me vuelve a mí, es que planifiqué mal, porque ven que el centro está en la planificación. Entonces, enseño, chequeo, retroalimento, veo, refuerzo. Recuerden a Skinner, yo enseño, refuerzo y sigo. Entonces, para distanciarnos de esa idea de reforzamiento, de retroalimentación que viene de la cuestión de la maquinaria, la devolución constructiva tiene en su denominación aquello que queremos que se haga, que es una devolución, pero no solamente señalando errores. Por ejemplo, lo primero que se dice es, no se empiezan por los errores. A veces, si los que son padres o docentes de primaria, secundaria, muchas veces han llamado a los padres para decirle lo mal, el mal desempeño. Bueno, no se empieza por el mal desempeño, se empieza por lo que sabe hacer el estudiante, por lo que puede, para poder señalar aquello que esperamos que cambie. Entonces, esta denominación va en esa línea, una línea de diálogo. Es decir, va por ahí. Es decir, para que el cambio no sea solamente de forma. Es decir, cambiamos las palabras porque estamos con otro enfoque. Porque cada término está cargado de teoría. Ese es el punto. El término viene con la teoría. Sí. Y si no, hay que desandarlo. Por ejemplo, el término competencias tiene 4 maneras de pensarlas, por lo menos, o 3, o por lo menos 2. Competir con, ser competente para. Entonces, ven que los términos tienen teoría y ahí hay que también tomar posición. Marta, qué increíble esto que estás diciendo, porque sí. Te juro que me llena el alma, el intelecto, porque ¿cuántos nos falta trabajar esto de que el concepto viene trabajado, viene con teoría, viene cargado con teoría? Que no viene cargado. Sí, y esto no está tan claro muchas veces, ¿viste? Bueno, hay muchos agradecimientos, excelente, pero hay uno con el cual me uno, que dice muchas gracias por tu generosidad, Marta, excelente encuentro, siempre hay mucho para aprender. Y como decía al comienzo, quizás no había tanta gente conectada al principio que hablábamos de manera más informal. Les quería contar que mi encuentro con Marta fue causal a través de una colega
y que, bueno, o sea, nunca pensé que una profesional de este calibre fuera tan humilde, tan generosa, tan abierta a tener encuentros conmigo, que no me conocía. Es para ponerme colorada, ella lo hace para ponerme colorada. No. Ustedes van viendo que los cachetes se van coloreando, ¿no? De verdad, Marta, la verdad que me llevo tantas cosas lindas de vos, y de que sin conocernos físicamente, presencialmente, nunca hemos tomado ni un café. ya llegarán los tiempos del café y de los abrazos. Cuando Caese abra, te vamos a invitar, ¿sí? A comer algo, a festejar con nuestros estudiantes también. Pero bueno, sí, realmente. El agradecimiento que tenés ahí en el chat, todo el mundo agradece un montón, pero yo considero necesario poder contarles a todos que tu generosidad, tu apertura, tu sencillez, el estar disponible. Marta, hacemos un Zoom a las 21. A las 9 de la noche. O sea, como nos pasa a todos. Acá muchos se van a sentir identificados, que es en cualquier horario, ¿no? Yo les digo a los docentes que hay que tener horario, pero después no lo sigo. Que es no todo el tiempo, pero bueno, después no lo sigo. No, en realidad la agradecida soy yo. A mí me encanta, como saben, me encanta trabajar. Acá veo a colegas, a exalumnos, a otros integrantes, a compañeros de doctorado en algún momento, como Marita. Nos estamos saludando con otros de ahí de Córdoba. Así que bueno, les agradezco la presencia un sábado por la mañana, que como les decía, en general uno el sábado lo deja para actividades más personales, y bueno, el enriquecimiento es mío, y creo fervientemente, como habrán escuchado, que se trabaja con los otros, porque si no, vamos a tener ciudadanos que solamente, podría decirles, van a mirarse el ombligo. Es un problema. Entonces, a mí me parece que la construcción tiene que ser colectiva, lleva más tiempo, más trabajo, todo lo que ya sabemos, pero vamos a tener una sociedad diferente si nosotros trabajamos con otros, que si solamente entramos en la competencia de el mejor o la mejor en una carrera hacia no sé dónde. Alguna vez vi un dibujito que me encantó, que era un dibujo animado de un croata, donde había una competencia de bicicletas, ¿no? Entonces uno los veía que competía, uno entraba, ¿no? Y después la cámara, ¿no? La cámara en el dibujito se alejaba, y en realidad era una rueda circular, ¿no? Que estaban corriendo para llegar a ningún lado. Entonces a mí me pareció interesante esa idea de la competencia inútil, ¿no? La competencia no tiene mucha utilidad. Así que bueno. Marta, pregunta, sí. Consulta, tenemos varias consultas, si podemos compartir tu PowerPoint. Sí, después se los mando, lo hice especialmente para ustedes. Gracias. Igual el link, o sea, estaba comunicándome con, digamos, con la persona que se encarga en KS de enviar los links y todo eso. Les van a mandar el link con la webinar grabada también a todos los inscritos. Claro. Bien, y otra cosa... Ella es así, siempre explica todo. Y la conoceré. Cualquier cosa que necesiten, me escriben a mi mail, que es muy sencillo, marta.tenuto, ahí está en el chat, marta.tenuto@gmail, y yo lo único que pido es que me ubiquen en el espacio, ¿vieron? Porque me dicen, hola profesora, ¿cómo le va? Y yo les contesto, me va bien, pero, a ver, ubícame, como me dijo recién Omar, yo fui de la diplomatura, bien, yo sé que sos exalumno, pero, a ver, ubiquémonos, a ver en qué del mundo piensen, y espero que nos saquen cuenta que tengo más de 40 años en la docencia. Entonces, hay estudiantes de primaria, secundaria, formación docente, del grado, del posgrado, familiares, porque en algún momento tuve los padres de los niños. Así que bueno, gracias, Ana. Bueno, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos la presencia, la invitación, y muchas gracias por todo. Esta linda mañana. Nos vemos. Una linda mañana, sí, además está muy hermosa mañana. Excelente, hasta pronto. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Gracias.